Continuando, hemos hablado de la patología congénita de cadera y ahora vamos a pasar específicamente a la patología congénita del pie. Existe muchísima patología congénita en el pie, muchísima, pero nosotros nos vamos a centrar fundamentalmente en la posicional, ¿vale? Y no vamos a entrar específicamente en patologías congénitas como pueden ser coaliciones, etcétera, ¿vale? Fundamentalmente vamos a dar aquella posicional o estructural y un barniz general de toda, un barniz general, porque específicamente en el máster podréis ver con más profundidad algunas de todas estas patologías. Bien. Fijaos, la patología congénita del pie, en un estudio epidemiológico realizado por el Instituto de Malformaciones Congénitas del Pie, se valoró las alteraciones congénitas del pie en todo el ámbito, en todo el territorio nacional. ¿Qué ocurre? Que posiblemente pues, haya mucho sesgo. ¿Por qué? Porque a veces no existe, a lo mejor la matrona no está capacitada o no tiene esa formación específica para decir este pie es de una característica u otra, y muchos de ellos se incluyen dentro de la terminología Zambo, que como veis pues es la más frecuente. Posteriormente el calcáneo valgo, metatarsus adductus. Entonces, bueno, pues lo que sí se sabe es que aproximadamente existe un 22,6 por 10.000 nacidos vivos que presentaban anomalías específicas en el pie en el territorio nacional, de una población de 2.000 y pico niños estudiados, ¿vale? Bien, vamos a empezar con ese pie equinovaro, ¿vale? Características generales. ¿Qué es el pie equinovaro? Pues es aquel pie que presenta una posición de equino, presenta varo, presenta aducción de antepié y presenta una supinación de retropié. Además puede tener cabus, cabo en la bóveda plantar. Ojo, no siempre aparece esto. Y una rotación interna de la tibia, o sea, cuando se produce la posición de equinismo, rota también la tibia, pero no siempre tiene la mortaja, no siempre sigue a la posición del pie. De ahí que muchas veces también se valore y se estudie desde el punto de vista de patología quirúrgica esa cuña preperonea de Nelaton que aparece cuando no sigue esa rotación al pie. Bien. En cuanto a la teoría de por qué aparece ese pie equinovaro, pues evidentemente está la teoría mecánica, que es pues, un aumento de presiones, embarazos múltiples, presión intrauterina, bueno, pues se puede producir. Por otro lado, la genética o hereditaria. Es fundamental que nosotros en la anamnesis preguntamos si hay alguien en la familia que puede tener un pie similar, si recuerdan que alguien cojeaba, porque a lo mejor es el abuelo que siempre ha llevado muletas. Entonces es una manera de conocer ese factor hereditario, porque lo hay, ¿vale? Y luego pues la detención del desarrollo embrionario. Sabemos que entre la 9ª semana de gestación el pie presenta un equinismo de unos 50 grados y una supinación en torno a 40-50 grados. Ese pie equinovaro fisiológico intrauterino, bueno, pues si en ese momento se produce una detención del desarrollo embrionario por cualquier circunstancia, pues puede dar lugar a ese pie equinovaro. Y por otro lado, la teoría neuromuscular, la afectación neuromuscular, también va a poder provocar pies equinosvaros. Bien, radiológicamente es fundamental valorarlo. Tenemos una radiografía lateral y en la que lo que vamos a encontrarnos es la posición de paralelismo entre el astrágalo y el calcáneo. Y además, otro de los datos importantes es esos metatarsos que están en posición de abanico invertida, ¿vale? Bueno, pues son datos muy importantes que nada más verlo podemos hacer el diagnóstico. Bien, y también lo vamos a ver en la radiografía dorsoplantar. Lo que nos vamos a encontrar va a ser efectivamente otra vez esa situación de paralelismo característica del pie equinovaro, ese metatarsus adductus, y no solamente eso, sino que incluso existen clasificaciones, existe una clasificación fundamental que es la clasificación de Simmons, que nos va a establecer la situación y el diagnóstico de su complicación según esté el cuboides alineado con el calcáneo o, como en este caso, totalmente luxado,
Bien, no solamente es importante hacer la radiografía simple, ¿vale? Sino que además tenemos que hacer una prueba específica, como es una radiografía en posición de flexión dorsal forzada. ¿Por qué? Porque queremos saber, cuando nosotros manipulamos ese pie, en qué posición nos van a quedar los huesecitos. Fijaos, aquí, al hacer la flexión dorsal, el ángulo de divergencia no se modifica, sigue habiendo un paralelismo, sigue habiendo la misma situación, con lo cual pues estamos ante un pie más complejo, podríamos decir, ¿vale? Sin embargo, este otro, cuando hacemos una flexión dorsal forzada, nos encontramos con un ángulo de divergencia aumentado, con lo cual es un pronóstico muy bueno, independientemente que tengamos esa imagen de abanico o metatarsus abductus, ¿vale? Pero el pronóstico es mucho mejor que este otro caso. ¿Y qué decir de este otro caso? Cuando vemos que cuando se hace una flexión dorsal forzada, para nada nos seguimos encontrando un paralelismo excesivo, nos seguimos encontrando un metatarsus adductus. Es fundamental hacer esto, porque si nosotros ferulizamos al niño en esta posición, lo que vamos a terminar es haciendo un pie plano en balancín impresionante, ¿vale? Bien. La clasificación del pie equinovaro, existen muchas clasificaciones, tenemos la clasificación de Di Miglio, la clasificación de Pirani, que nos van dando que posiblemente todas ellas las vais a ver. Entonces, en cada una de ellas, según las características clínicas, nos van a permitir un tipo u otro de tratamiento. Yo lo que voy a hacer es una clasificación la más sencilla de todas, que es un tipo 1, leve o posicional, un tipo 2, moderado, congénito, hereditario, y un tipo 3, grave, rígido, neuromuscular, asociado a síndromes. Vamos a ir al primero de ellos, un tipo 1. Fijaos, en el tipo 1 nos encontramos claramente un pie equinovaro, pero cuando manipulamos el pie, ojo que no es simplemente estirar ese piececito y hacer una abducción, sino que tenemos de una manera continua masajear el piececito del bebé hasta que consigamos esta posición, por lo tanto no tenemos alteraciones óseas, es postural y la posición se corrige fácilmente, ¿vale? El tratamiento, manipulaciones que se deben realizar lo más precoz posible. En el mismo momento del diagnóstico se tiene que tratar, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no se va a fijar la deformidad y durante el crecimiento ya nos va a quedar un pie que va a ser mucho más complejo el tratamiento. ¿Cómo se puede hacer? Pues mediante férulas para el mantenimiento de una adecuada posición, utilizando pues esa regla clave que es la CABE, modificación del cabo, el adductus, el varo y el equinismo, o cuando no hay ese cabus, el AVE, ¿vale? Ese adductus, que es lo primero que corregimos, el varo, que es lo segundo que corregimos, y lo último siempre el equinismo. Bien, y siempre después de haber valorado radiológicamente cómo se encuentra el pie. Bien, en este caso tenemos un pie equinovaro. Además, dentro de la clasificación, por ejemplo, de Pirani, que no os la he comentado, pues este pliegue nos está indicando pues que hay ahí un importante grado de abducción y afectación en Chopard. Bien, sin embargo, cuando lo movilizamos y le hacemos primero el abductus, luego le modificamos el varus, bueno, pues nos queda bastante bien y ver la posibilidad de corrección de equino. El equino es lo último que se trata, si tenemos que ferulizar, con lo cual podemos hacerlo en esa posición, ¿de acuerdo? Y claramente vemos que en este caso es perfectamente flexible, ¿vale? Bastante flexible. Bien, el tipo 2. Pues existen alteraciones ya morfológicas, ofrece resistencia a la manipulación, ¿vale? Las manipulaciones aquí, bueno, pues se pueden hacer, pero necesitamos férulas y fundamentalmente escayolas seriadas, ¿vale? Podemos utilizar férulas tipo Bebas, pero con control, pero muchas veces es preferible esa escayola seriada tipo método Ponseti, gran traumatólogo español, aunque su éxito radica fuera y a nivel mundial se le conoce, y luego pues esa tenotomía que se puede hacer a nivel del tendón de Aquiles
para, lógicamente, quitar el equinismo, que no todos, pero en el tipo 2 casi todos van a llevar esa tenotomía, ¿vale? Clasificación tipo 3. Bueno, pues existen alteraciones morfológicas claras, ofrece una alta resistencia a la manipulación, tiene un peor pronóstico, porque pueden existir anomalías anatómicas. No solamente eso, sino que nos podemos encontrar, como en este caso, pues una artrogriposis. Con lo cual, el tratamiento, pues esa manipulación, pero evidentemente férulas, escayolas seriadas, tenotomías con el método Ponseti y muchas veces una cirugías ya de partes blandas y cuando termina el desarrollo, partes óseas, porque muchas veces lo que se busca en estos casos es un pie totalmente plantígrado para ser capaz, lógicamente, a veces de deambular, de poder caminar aunque sea con un andador, dependiendo lógicamente de la afectación neurológica que tenga el lactante. Bien. Simplemente deciros un apunte más sobre el método Ponseti, pues que distintos estudios que podamos valorar y ver, todos ellos nos van a indicar lo mismo, que el método Ponseti es el mejor para tratar el pie equinovaro, no solamente en los niños diagnosticados precozmente, sino incluso tiene unos resultados satisfactorios del 89% en niños en los que ya caminaban y que no ha sido tratado correctamente y tiene una tasa de recurrencia baja. Por lo tanto, es fundamental el conocimiento del mismo.